La metodología es sin duda alguna uno de los apartados más importantes de la programación, o por lo menos uno de los apartados más importantes para que intentéis diferenciaros del resto de opositores. Aquí, como sabéis, lo que vamos a hacer es explicarle al tribunal de qué forma vamos a trabajar en nuestro día a día y de qué forma vamos a transmitir esos contenidos para lograr los objetivos y desarrollar competencias dentro del contexto en el que vamos a trabajar. En esta parte de la programación podríamos hablar de muchísimas cosas, como por ejemplo los principios pedagógicos, escuelas de pensamiento, teorías y estrategias metodológicas, procedimientos para aplicar esas estrategias metodológicas, recursos, materiales, actividades, muchísimas cosas, ¿vale? Sin embargo, recuerda que tenemos únicamente 60 páginas, por lo menos en Andalucía, y si eres de la especialidad de economía como yo, te sonará eso de la escasez de recursos y la necesidad de elegir, ¿verdad? Tenemos que centrarnos en lo que nos pida el tribunal, por tanto hay que centrarse en los indicadores. Estos indicadores para el caso Andalucía son los que tienes aquí. Como ves, habrá que intentar conseguir un aprendizaje significativo de los contenidos a través de una metodología activa, participativa y motivadora. También tenemos que hablar del trabajo individual y cooperativo, de los materiales y recursos didácticos, de las actividades que vamos a trabajar, de la diversidad. Aquí, sin duda alguna, lo más importante va a ser el primer apartado del aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador, las actividades y la diversidad. Una vez dicho esto, toca plantearse lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer con la diversidad y con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo? ¿Lo dejamos aquí en este apartado o los tratamos en un apartado especial? Bueno, pues mira, lo que yo hice fue lo siguiente. En mi programación, tal y como puedes ver en el índice, lo saqué en un apartado específico. Y esto lo hice por dos motivos. El primero, porque considero que es un apartado muy importante y de esta forma conseguía darle el peso que creo que se merecía. Y segundo, porque tratar el tema de la diversidad no solamente va a implicar modificar la metodología, sino también, como mínimo, la evaluación, incluso los contenidos. Por eso, tú tienes dos opciones, hacer como yo y sacarlo en un apartado aparte, o hablar de esta diversidad en la metodología, en la evaluación y donde haga falta. Por tanto, en este vídeo nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar sobre el primer indicador, el aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador. También hablaremos del tercero, los materiales y recursos, haciendo especial hincapié en el uso de las TICs. Y también, por supuesto, hablaremos de las actividades, tanto las que vamos a tratar con nuestro alumnado como las actividades complementarias y extraescolares. Lo primero que vamos a hacer, una vez que ya conocemos los indicadores de la comunidad, será crear un documento útil, como siempre. Y por tanto, vamos a empezar hablando de qué es eso de un aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador. Aquí, la mayoría de preparadores y academias te van a recomendar que utilices una serie de teorías y principios psicopedagógicos para justificar estos conceptos. Por ejemplo, puedes utilizar la taxonomía de Bloom, la teoría de las inteligencias múltiples o cualquier otra. Hay muchísimas. Desde mi punto de vista, esto no estaría mal, o mejor dicho, estaría bien, ¿vale? Pero sin embargo, nos va a llevar muchísimas páginas de la programación. Así que te aconsejo que vayas al grano y directamente justifiques de qué forma vas a conseguir estos propósitos. Que digas de qué forma las vas a hacer motivadora, de qué forma las vas a hacer participativa. Dale vueltas y seguro que serás capaz de justificarlo. Le acabas de contar al tribunal que vas a seguir una metodología activa, participativa y motivadora, y que con ella vas a conseguir un aprendizaje significativo de los contenidos. Además, si recuerdas, otro de los indicadores era el uso de las TICs, el trabajo individual y cooperativo, el uso de actividades variadas, y por si no te has dado cuenta, es una oportunidad buenísima para diferenciarte del resto de opositores. Lo que te estoy contando, por si no te has dado cuenta aún, es que utilices nuestra siguiente clave, esa de relacionar los elementos de la programación. Y lo que quiero que hagas para diferenciarte es que cojas y digas que para conseguir esa metodología activa, participativa y motivadora vas a utilizar las TICs, el trabajo cooperativo, actividades diversas y bueno, todas esas cosas. Intenta darle vuelta a la cabeza porque seguro que si lo haces te va a quedar espectacular. Además, si puedes, te recomendaría que utilices la normativa para hacer todo esto que te he dicho, concretamente la misma 11 o el anexo 2 de la orden ECD 65/2015. De esta forma, no solamente te va a quedar una introducción perfecta de este apartado, diciendo cómo vas a conseguir la metodología activa, participativa y motivadora, sino que además vas a hacer una introducción perfecta de todos los indicadores en base a la normativa, y eso al tribunal le va a encantar. Ahora ya sí, una vez que hemos hablado sobre todo eso, continuaremos con los indicadores. En este caso vamos a hablar de los materiales y recursos educativos, porque como te dije anteriormente, el tema del trabajo individual y cooperativo vamos a tratarlo en un vídeo posterior. Aquí, por tanto, lo que hay que hacer en este apartado será hablar de los recursos que utilizamos. Por ejemplo, el libro de texto, el libro de lectura, el proyector, la pizarra, yo qué sé, cualquier cosa que se ocurra, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, habrá que hablar de las TICs. En este caso, lo importante será definir qué son las TICs, justificar por qué tienen tanta importancia y para eso, si queréis, podéis utilizar de nuevo el anexo 2 de la orden ECD 65/2015. Encontraréis muchísimos ejemplos sobre su importancia.
Y bueno, poco más. Tendréis que decir, por supuesto, también qué TICs son las que vais a utilizar. Pues si utilizáis alguna plataforma virtual, si utilizáis alguna página web, cualquier cosa que se ocurra, ¿vale? Y con esto este apartado estaría listo. Después seguiremos con el siguiente indicador, que va a ser el uso de actividades variadas. Lo primero que vamos a hacer será justificar el uso de estas actividades variadas, que va a estar muy relacionado con la diversidad, como ya te imaginarás. Después habrá que hablar de estas actividades. Concretamente lo que hay que poner son muchos ejemplos para que al tribunal le guste y le quede muy claro lo que vas a hacer en tu clase. Aquí podemos hablar sobre actividades de muchos tipos, actividades de diagnóstico, de motivación, actividades prácticas, teóricas, de consolidación, de refuerzo, muchísimas, ¿vale? Mientras más ejemplos ponga, mejor, hazme caso. Y ya por último, para acabar el apartado de la metodología, vamos a hablar de las actividades complementarias y extraescolares. Lo que hay que hacer aquí fundamentalmente son dos cosas. Primero, definir tanto unas como otras, para que el tribunal vea que dominamos estos dos conceptos. Y segundo, habrá que poner actividades reales de lo que vamos a trabajar con nuestro alumnado. Yo concretamente en mi programación incluso puse una foto de una actividad complementaria que hice en el centro en que trabajaba ese año. Así que si quieres, puedes tú también hacer lo mismo o cualquier otra cosa que se te ocurra. Con esto hemos acabado la metodología. Como acabas de ver, la metodología va a ser uno de los apartados más importantes para conseguir diferenciarte sobre el resto de opositores. En mi caso, yo lo hice a través del trabajo individual y cooperativo, que te lo voy a explicar al detalle en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, como siempre, pues te animo a que te suscribas a mi canal y que si quieres me sigas en las redes sociales, Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo, no te lo pierdas. Hasta luego.